El estado de rendición total o de aceptación total es la invulnerabilidad que hablan los chinos, que es, tú no me puedes quitar nada porque yo no soy dueño de nada, lo acepto todo, soy invulnerable. Es más, ni matándome me puedes quitar lo que soy, porque lo que soy es un principio espiritual. Entonces puedo aceptar que la vida simplemente se presenta toda para mi propio gozo. Entonces invitaría a que vieras que no estás aceptando y que estás luchando y si estás dispuesto a seguir sufriendo. Hola, bienvenidos a este podcast. Yo soy Ivonne Díaz de Sandy y les queremos dar la bienvenida a todos los que no nos han escuchado y es la primera vez que están con nosotros. Este podcast es un podcast en donde te invitamos a regresar a ti, a escucharte, a aprender a crear tu vida en lugar de reaccionar ante ella, y pues te invitamos a cuestionarte, a adquirir diferentes herramientas y comprensión para poder hacer eso, ¿no? El día de hoy se encuentran aquí con nosotros Alexa, Pablo, Alejandro, en donde vamos a tocar un tema sasazo, continuación de uno que habíamos hablado anteriormente, el cual le llamamos aceptación total, y por lo tanto para nosotros es como la rendición. ¿De qué trata la rendición? Sí, es un estado del alma. La rendición es un estado del alma en el que una persona decide dejar de luchar. Es decir, decide vivir su vida desde un espacio de maestría. Es cuando una persona se da cuenta que la vida con mayúscula es absolutamente magnífica, es hermosa, está antes que yo y estará después que mi vida, que la vida de cada ser humano es una riqueza, cada planta, cada árbol, cada perro, cada circunstancia es majestuosa y yo soy la conciencia que lo está viendo. No vengo a transformar nada, vengo a apreciarlo todo, vengo a amarlo todo. Es un estado de flujo y es un estado de amor. Y vamos a adentrarnos, los invito a adentrarse en este estado espiritual de la rendición. Hashtag sí a todo. Ese es mi hashtag. Yo les quiero decir que yo tengo, y no es presunción, de verdad, un día me hinqué en 2018 me hinqué. Pasaron dos cosas. Uno, hablé con una terapeuta y le dije, ya no puedo más con esta circunstancia, esta situación. Me dijo, ¿cuándo te vas a rendir? O sea, ¿cuándo vas a dejar de luchar? Llegué a mi oficina y me hinqué llorando y dije, hoy dejo de luchar. Hoy es el último día que enfrento a la vida desde mi ego, de mis expectativas, de mi querer tener razón. Hoy acepto todo cuando viene y me hinqué. Y ese mismo fin de semana me fui, me encerré 3 días y 3 noches en un cuarto oscuro, o sea, en una habitación, cerré todo, empapelé y estuve en oración 3 días sabiendo que la vida, y ahí descubrí, y me ha llevado estos 4 años a descubrir que la vida es mucho más hermosa de lo que nunca nos habíamos imaginado, y hoy mi vida trato de no ponerle confrontación a nada, vivo con pasión y construyendo mis proyectos y mis relaciones de pareja y de amigos como ustedes, pero nunca desde querer que nada lo que está allá afuera sea distinto. Y esa es la aceptación total. Sí, justo esto que nos compartes a mí también me llegó a ese momento, hace 9 años, en donde llegó a un nivel de saturación, de sufrimiento, en donde dije, ya no puedo. O sea, me rindo. O sea, yo no sé ya para dónde. Necesito guía. O sea, ¿para dónde voy? Me rindo. Yo, con mis fuerzas y desde mi concepción y percepción de la vida, ya no puedo. Sé que por aquí no quiero ir. Y es como justo ese momento de rendición y de aceptar que yo no lo sé todo y que no lo puedo controlar todo y que si me dejo guiar por el universo, por el amor, por un Dios superior, un poder superior, a lo mejor voy a ir por un mejor camino que por donde yo creía que tenía que ir, ¿no? Y creo que en el momento en que empiezas a hacer esto, porque dices, ya no puedo más, y empiezas a soltarte y a dejarte, pues, guiar, la verdad es que es impresionante. Tu vida se puede transformar de una manera maravillosa. Es cuando aprendí a vivir desde la paz, desde mi felicidad y a dejar de luchar y sufrir con la vida. Con todos los eventos, las personas que se me presentaban,
se empezaron a transformar. Es increíble porque la vida te empieza empieza a acelerar tus procesos evolutivos, porque todo lo que llega, todos los retos que llegan, todas las cosas difíciles que llegan, las aceptas. Es decir, las aceptas y las enfrentas, porque aceptación no es huir. El estado de rendición total es justo aceptar que tienes que enfrentar una situación. Mucha gente cree que aceptar y fluir es huir. Me voy a otro país, termino con esa persona. Tengo una pareja que ni me ama y bueno, yo la acepto como es. No estás aceptando que no te ama, justo que te tienes que ir, ¿no? Pero justamente por eso, vayan al capítulo anterior, la aceptología es la ciencia de la verificación. Pero es exactamente aceptar la vida como viene, el flujo de la vida desde este espacio de, además, aceptar que tú tienes las respuestas dentro de ti. ¿Cómo ha ido para ustedes esta parte de aceptar la sabiduría en este estado de rendición, tu propia sabiduría, Alex? Bueno, para mí, mi vida no ha sido de sufrir, la verdad. O sea, la vida la he disfrutado. Hoy la estoy disfrutando mejor y mucho más. Y creo que la diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa hoy es que, aunque siempre he sido muy positivo y siempre he visto la vida desde una perspectiva de cómo sí a la vida, a lo mejor mi forma de verla anterior a la de hoy es que quería de alguna forma esa perspectiva positiva ponerle un toque de modificación a esa realidad. Y eso generaba cierta frustración. A eso le llamamos sufrimiento. Correcto. Justo. Sí, aunque no lo sentía yo sufrimiento, la neta no lo sentía yo como sufrir, porque pues era como, pues es lo que toca y va y estás en ese proceso. No sabía vivir de otra manera. Pero no sabía, mi estado interno que no es agradable, pues, o sea. No, la verdad es que no creo que era consciente de eso. Y ahora, aunque hoy veo con mucho más claridad que la vida es una polaridad, todo tiene una posición totalmente opuesta en todo lo que veamos en la vida, y nosotros tenemos la posibilidad de definir en dónde queremos estar. Y esa posición diferente, por ponerles un ejemplo, el amor por un lado, y el miedo por el otro, o sea, digamos como las dos grandes polaridades. Las dos grandes polaridades. Cuando vivimos cargados al miedo, por supuesto que genera ese estado de sufrimiento, ese estado de inmovilidad, ese estado de no decirle sí a la vida, para empezar, y de quedarte en un estado totalmente de estrés en tu vida, para mi gusto. Y el del amor es exactamente ese, en donde tú aceptas la realidad como viene, la enfrentas y fluyes con ella, porque no te atoras con ella, no te peleas con ella, no la quieres transformar, sino que la aceptas, la enfrentas, y eso genera ese fluir. Y aunque no es un tema fácil, es un tema que todos los días te vas enfrentando, pero cuando te vuelves consciente de eso, pues finalmente lo que tú tienes es la decisión de ponerte en esa posición, en dónde quiero estar, en este lado, en este lado. Cuando conscientemente aceptas o pones esta posición, para mí ha sido la gran diferencia. O sea, ¿por qué? Porque finalmente pues puede estar pasando lo que esté pasando allá afuera, pero en mí existe paz, existe tranquilidad y existe fluir con la vida, no pelearte con la vida. Pelearte. Y ahí es donde algo, Alexa. Pues sí, a mí se me hace importante esta parte de que entiendo, bueno, no me quiero adelantar ni nada, pero quisiera como abrir la pregunta, entender este momento de rendición en el que dices, ya no puedo más, es decir, ya no estoy dispuesto a seguir sufriendo de esta forma, o a seguir luchando en este tema, o a seguirme enfrentando de esta misma forma con tales personas o en tal situación, esa saturación de dolor que ya no puedes seguir permitiendo, ¿no? Pero permitiendo es malo, o sea, no es como poner un límite externo, sino contigo mismo, decir, hasta aquí ya, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que este estado de rendición en el que es como cuando dices, ¿no? Que te hincaste, caes y dices, ya está. ¿Cómo se va desdoblando ese nuevo hábito que estás creando de no caer en tus paradigmas de sufrimiento y poco a poco ir
construyendo casi ladrillo por ladrillo una realidad desde la aceptación y desde la rendición. Porque al final de cuentas, o sea, mi pregunta es, no es como una varita mágica en la que dices, ya me rendí y listo. Puedo comprender que por las leyes la energía deja de corresponder, sin embargo, sí, el hábito te lleva a otra vez tener las mismas medio reacciones y te cachas o no te cachas o qué onda, ¿no? Porque leía un poco acerca de la aceptología y decía como que, pues que si sigues sufriendo es que no has aceptado. Correcto. Sin embargo, sí tienes esos destellos de aceptación en los que dicen, como cuando saliste a respirar después de que te revolcó la ola, pero sigues ahí metido en la ola, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar al punto en el que si la permanente era el sufrimiento, que ahora sea ese estado de rendición o de aceptación? Claro, es una hermosísima pregunta que ya la había empezado Ivonne a desarrollar, que es a través de la ley de la saturación del dolor. ¿Qué quiere decir esto? La vida nos está empujando hacia el amor. O sea, todo lo que está haciendo la vida nos está llevando a nuestra máxima expresión de amor, de paz y de alegría, aunque pareciera lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una ley que se llama la ley de la evolución que nos muestra lo que no he aceptado, lo que no he comprendido. Como una persona en primero de secundaria está aprendiendo álgebra, pero no sabe derivadas del segundo grado, no le corresponden. Uh-huh. Si no aprende álgebra, le van a repetir álgebra hasta que acepte que tiene que aprenderlo. Cuando llegas a la comprensión y aprende, pasa a segundo. Es decir, cuando yo no sé aceptar a los otros seres humanos, el nivel de saturación de dolor, de enojo que tengo con los demás porque no son como yo, va a ir creciendo. Como un dolor de muelas, va a ir creciendo. No hay manera, porque no sé aceptar a los demás. ¿Cómo es posible que Alejandro sea como es y no como yo soy? Entonces voy a obligar a Alejandro que sea, pero esto me va a corresponder tener una mala relación con Alejandro. Pero el tema es que no para. ¿Por qué? Porque va a haber más gente y entonces voy a decir, ¿por qué? Ya no se llama Alejandro, se llama Alexa, ahora se llama Ivonne, ahora se llama Jorge. Y entonces me voy a aislar y voy a tener 7 gatos porque yo ya no soporto a los seres humanos, pero en realidad es porque la ley de saturación me está llevando a ¿qué? A aceptarlos. O sea, decir, ok, tú eres distinto a mí y tú eres como eres. La comprensión de esa ley, de la ley de evolución, es decir, el aprendizaje, es el que termina con el proceso. Y entonces me dice, ok. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando comprendes profundamente, se quita la saturación del dolor y aceptas al otro como el otro es. Y entonces, ¿qué te corresponde? Relaciones de amor. Porque no importa cómo sea el otro, tú ya no estás esperando nada del otro. Te convierte en invulnerable. El estado de rendición total o de aceptación total es la invulnerabilidad que hablan los chinos, que es, tú no me puedes quitar nada porque yo no soy dueño de nada, lo acepto todo, soy invulnerable. Es más, ni matándome me puedes quitar lo que soy, porque lo que soy es un principio espiritual. Entonces puedo aceptar que la vida simplemente se presenta toda para mi propio gozo. Entonces invitaría a que vieras que no estás aceptando y que estás luchando y si estás dispuesto a seguir sufriendo. Ivonne y yo no estábamos dispuestos, ¿no, Ivonne? Pero por supuesto que ya no. Y sí, quisiera aclarar esto porque a lo mejor se escucha como, ay, el sufrimiento. No es justamente un momento de poder. Sí, es, y como lo decía, sufrimiento me refiero a todas las emociones que vives de enojo, de frustración, de carencia, de competencia, de querer tener la razón. Todo eso es una causa de sufrimiento porque justo no estás en tu paz y no estás viviendo la felicidad. Uh-huh. Entonces, bueno, para aclararlo porque con Ale lo platicábamos y sí, justo fue este momento de rendición en donde verdaderamente este momento es muy poderoso porque te ayuda a tener una experiencia de vida maravillosa, que es la que estamos destinados a vivir. Así es. Imagínate que nos ha tocado vivir experiencias de personas que pierden un hijo, que les ahoga o muere en un accidente. ¿Cómo puedes superar eso? Eso es inaceptable, ¿no? Lo que es aceptación es que yo no soy el dueño de la vida, ni de mis hijos, ni de la de nadie. Que yo no puedo controlar cuando una persona nace ni cuando una persona muere. No se puede, ni aunque lo controlara todo, puedo evitar que eso suceda. Entonces, cuando sucede, la aceptación es, esa vida no era mía, yo no era el dueño de la vida de ese hijo. La vida del hijo le correspondía a él y a la vida, y entonces yo acepto que mi vida es mía y que lo puedo mirar. Hay una película que los invitaría a que vean que se llama Belleza Inesperada.
Collateral Beauty, de mi querido gurú Will Smith de la actuación. Pero es una persona que se le muere una hija de cáncer y él se vuelve loco, está a punto de perder el negocio, obviamente se divorció, está perdiendo la mente, y 3 actores representan la vida, el tiempo y el amor. Y él les reclama, perdón, la muerte, el tiempo y el amor, y les reclama, pero cuando están, quiero que vean esas actuaciones, cuando está reclamando, no está reclamando la vida de las hijas, es ¿por qué me lo quitaste? Desde el mayor egoísmo y ego era mía. Sí. Mi disfrute, mi vida. No está hablando de la niña, está hablando de él. No, se trataba de él. ¿No? De él, era un egoísmo absurdo. Cuando él se rinde en la película, dice, empieza el proceso de sanación. Básicamente un alcohólico, cuando toca tierra, cuando dice, sí soy alcohólico, sí soy violento, sí soy la dueña del control, cuando llega esa comprensión es cuando llega la rendición total. Y entonces empieza la sanación. La sanación empieza cuando le decimos sí a la vida. A mí la otra vez escuchaba algo que me hizo reflexionar sobre cómo vemos la vida. Y la vida, cuando nacemos, venimos junto con la muerte. O sea, la vida trae la muerte como consecuencia de la polaridad. Y el pasar de la vida la puedes ver desde una perspectiva como el envejecimiento físico y el irte haciendo menos en términos físicos, en términos mentales, en términos de tus capacidades. Y normalmente, si lo vemos desde la perspectiva como lo vemos hoy en la vida, es esa. Y entonces tu cuerpo va llevando ese ritmo biológico y cronológico que incluso puede ser, pues, aprendido de tus papás, aprendido de tus abuelos, de tu contexto, de tu realidad, y acelerar ese proceso, atraer enfermedades o todos los males que tú quisieras, que de alguna forma tu contexto te generó y que los atrajiste porque no pudiste tú tener esa visión, o transformar tu visión y decir, yo puedo ir siendo esa mejor versión mía todos los días y puedo sanar ese 95% de las posibilidades que yo tengo de sanar mis cosas internas. Cualquier cosa que yo mentalmente me genere por terceras personas, por contexto, por creencias, por religión, por lo que fuera. Entonces, cuando ese paradigma lo cambias, y que es algo que yo he estado trabajando, es decir, a ver, yo puedo definir qué va a pasar con mi vida desde una perspectiva de cómo visualizo lo que yo creo que va a pasar. Y no tiene que, o sea, claramente, por supuesto, tienes que aceptar lo que venga, pero al mismo tiempo, tu cuerpo va a seguir a tu mente. Y tu mente, si está en la posición de sufrir, si está en la posición de estar en un proceso de no puedo ver otras cosas, ahí vas a estar, porque tu atención está ahí, tu energía está ahí. Cuando cambiamos nuestra energía, cuando cambiamos nuestro pensamiento, entonces nuestra energía se va a otro lado. Y si lo vemos en términos de energía, es verlo desde una perspectiva diferente. Finalmente, ¿qué sucede? Cuando tú enfocas tu atención a esa parte que te está doliendo, pues más dolor vas a traer. Cuando tú enfocas esa parte desde una perspectiva de aceptación y de fluir y de realmente decir, yo tengo esta posibilidad de ver las cosas de una manera diferente, entonces tu vida fluye diferente. Pero está en ti. Esta es una decisión propia de cada uno de nosotros que debemos de hacer conscientes todos los días. Así es, y me encantaría indagar en el proceso de flujo, en este estado. Mi madre, que también estudiar el desarrollo humano, me decía, ese concepto no lo aprendíamos antes, no se decía fluye. ¿Qué significa para ustedes el fluir, ¿no? Por ejemplo, este espacio de decir, puedo aceptar, por ejemplo, en una pareja, todo lo que sea como es en respecto a esa persona y amar su libertad y respetar todo lo que es. ¿Cómo verían, Ivonne, cómo verías tú vivir en ese estado de flujo?
Para mí el fluir es como, imagínate un río que trae su causa y pues la corriente, y entonces tú ves un tronco y te agarras de él y entonces estás luchando porque no te lleve, y entonces eso es como estar luchando todo el tiempo. Sin embargo, si tú aprendes a soltarte y a dejarte ir con pues la fuerza que lleva la corriente, ese estado de lucha interno pues, desaparece. O sea, desaparece, ¿no? Para mí el fluir es justo dejar de controlar, dejar de querer controlar, porque es querer, porque ni siquiera puedes controlar nada. Dejar de querer controlar todo lo que sucede afuera, inclusive las personas. Ahora sí que los tiempos de aprendizaje de cada persona, el camino de cada persona, es justo eso, soltar el control, porque fue como, ha sido gran parte de mi vida el querer controlarlo todo, justo por mi entorno, como crecí, yo quería controlar todo en mi vida para que no se saliera de ahí, porque si salía de ese ritmo que yo llevaba, o sea, me iba a perder, ¿no? Claro. Entonces, ese fue pues un gran issue en mi vida, el querer controlarlo todo, y cuando aprendí a soltar, cuando aprendí el que pues mi labor como mamá había terminado, digo, que siempre voy a acompañar a mis hijas y voy a tratar de guiarlas desde lo que yo sé y desde mi nivel de conciencia, pero que ya tienen ellas su propio camino, que ya son adultas en donde ellas pueden elegir lo que es perfecto para ellas y mucho mejor que yo, porque yo no sé lo que va a ser la felicidad para ellas. Cuando aprendí a soltar eso, la verdad es que pues, ha transformado mi vida, porque ya justo como esta carga también que te vas poniendo, porque al querer controlar todo y que no controlas nada, pues se vuelve mucho más ligera, ¿no? Correcto. Entonces, ese estado de flujo que transforma todo, del cual hablaba Simón, fíjense que lo que sucede en esta rendición total, en esta aceptación brutal ante la vida, sí a todo, lo que sucede es que todo cuanto llega es aceptado y entonces aprendes a navegar en el río de esta vida. Imagínense ustedes que me ha tocado personas que cuando les comparto este concepto me dicen, Pablo, ¿qué crees? Me acabo de dar cuenta que no conozco a mi hijo de 20 años, de 18 años. Imagínate, llevas 18 años conviviendo con una persona y es brutal, es dolorosísimo. No la conocemos porque estoy en mi rechazo a cómo tendrías que ser. En lugar de sentarme y decir, ok, te acepto como eres, y el primer paso a aceptarte como eres es recibirte, y es decir, ¿quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? No vas a ser a mi imagen y semejanza, te voy a aceptar y voy a respetar. Tal vez la aceptología te lleve a cambiar de trabajo y decir, caray, yo esto es lo que amo y es lo que quiero, y te encuentres. Tal vez es mejorar tu relación de pareja y saber que, como dice Ivonne, lo has querido controlar todo. O tal vez decir, caray, ya me merezco poner mis dones y talentos al servicio de la humanidad. En fin, toda la aceptología, toda la rendición es aprovechar cada instante en la vida. Yo le pregunto a las personas en mis talleres, inhala, háganlo ustedes, exhala y pregúntate ahorita, ¿qué necesitas? Nada. Nunca necesitamos nada. Queremos cosas, imaginamos, nos lanzamos a la lucha, a la conquista solo por la experiencia de vivirlo, pero no lo necesitas. Y cuando te rindes, te das cuenta que tienes un mundo de posibilidades frente a ti, de todo, de respirar, de levantarte en la mañana y disfrutar un vaso con agua, de recibir el agua caliente o fría, de ir a un restaurante y ver cómo mágicamente aparece un platillo, y de agarrar un coche y ponerle el Bluetooth y oír la música. La vida es una locura en la aceptación total. Perdón que soy tan apasionado, pero es una locura cada instante estar grabando este podcast y que estén allá Carlos y Rayas y nos vayan a editar y lo que vas a hacer transformar y que tú nos estés escuchando y que esto tal vez ayude. O sea, es una locura. Eso yo no lo controlo, nadie lo controla, y sin embargo aquí estamos viviendo, haciéndolo, y Alex y yo un día vamos a ir a jugar golf y será otra locura y wow, o sea, ¿cuánto hay ahí para nosotros? Sí, es justo como esto que estamos haciendo. Nuestra intención es que a lo mejor alguna de nuestras conversaciones les llegue a hacer sentido y tengan este momento de comprensión
que los invite a transformar sus vidas para empezar a vivirla como nosotros la hemos aprendido a vivir, ¿no? Que no somos ningunos expertos en cuestión de que en nuestra propia vida lo hemos experimentado y lo seguimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y esto no quiere decir que ya lo tengamos resuelto, sino que ahí seguimos en el camino, ¿no? Porque me llama mucho la atención que Alexa dice, no, pues es que ellos ya saben, no es que sepamos, a lo mejor por la edad hemos tenido más experiencias, sin embargo, esto no tiene edad y esto te puede llegar la comprensión a los 15, a los 20 o hasta los 40 como a mí, pero la verdad es que sí, justo esto es nuestra intención, que nos apasiona y que nos motiva, en donde a lo mejor con todas estas conversaciones podemos hacer un clic en las personas que nos escuchan para comprender algo y empezar a vivir la vida desde otro lugar, ¿no? Claro, dice un gran amigo que la vida es una carne en su jugo con tocino. No te gusta el tocino, acepta la carne, quítale el tocino. O sea, la vida es una locura, es una maravilla y como lo hemos platicado, estamos aprendiendo. Yo ciertamente tengo frente a mí la ley de evolución y me va a tocar vivir lo que me va a tocar, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que hoy estoy esperando que pase. O sea, hoy les voy a decir sí a la vida. Por ejemplo, les voy a contar algo brutalmente y si está ahí mi hijo, algún día lo ve este video, está bien. Yo un día le di el permiso a mi hijo de morir antes que yo. Dentro de mí, o sea, dije, wow, o sea, si lo más fuerte de un ser humano es perder un hijo, yo lo voy a aceptar antes que suceda. ¿Sí? Si yo un día voy a divorciarme del amor de mi vida, voy a aceptar que ella tiene una libertad. Si un día me va a dar cáncer, yo ya acepté que me pudiera dar cáncer. Hice un ejercicio de aceptación de COVID. Sí, yo creo que es maravilloso esto que has hecho, es un acto de poder, porque justo creo que es algo que la vida, o sea, tú retas a la vida, por decir, ¿sabes qué? Es que yo no podría ser feliz nunca si pasa esto, me quitan este trabajo, o no podría ser feliz nunca si no tengo pareja. Justo la vida te lo pone como, no puedes ser feliz, ahí te va, para que aprendas a ser feliz, ¿no? Entonces, claro, para mí es un acto de poder maravilloso eso que has hecho, porque es como justo, yo lo acepto y veo que puedo ser feliz con, sin y a pesar de, y entonces pase lo que pase, no estás retando la vida o al universo para que te lo ponga enfrente. Así es. ¿Y cuánto tenemos a nuestro alrededor que está listo para que seamos felices? Así es. Es increíble. Siempre pongo el ejemplo de que si dos personas van caminando con una mochila en la calle, pero una va en Canadá porque va de campamento y va feliz, y la otra va caminando porque se le ponchó una llanta y ahora tiene que ir 2 kilómetros a la llantera y regresar, y va sufriendo, van en la misma caminata, en el mismo lugar. La diferencia es nuestro interior. Si aceptamos lo que estamos viviendo, vamos a ser felices. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque la vida es el disfrute de lo que está sucediendo. Si me gusta o no en mi interior, a la vida no le importa. Pero nosotros, cuando nos equilibramos, nos conectamos con la vida, entonces la vida está diciéndote sí. La vida siempre te dice que sí. Sí. A mí una de las formas en las que he podido experimentar la vida de manera mucho más rica y con esa alegría y con ese entusiasmo que tú le estás compartiendo ahorita, es que cuando vives el presente con toda la intención de estar y disfrutar esa parte, por ejemplo, hace ratito decías de un hijo. Si yo a mi hijo lo he visto desde una perspectiva de mi forma, de mi interpretación de lo que para mí es ese hijo, de lo que yo creo que puede o tiene potencial, todo lo que nos generamos como papá y vemos a nuestro hijo, pues tú estás interpretando un hijo, pero no estás realmente conociendo ese hijo. Entonces, yo cuando he hecho claro intención de decir quién es, qué me está queriendo decir, y borro de mi cabeza todas las interpretaciones, todo lo que yo tengo de mental de él, y empiezo a descubrir a una persona que no sabía que existía, que no ni siquiera me había dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque finalmente yo estaba bloqueando muchas de esas posibilidades
porque estaba realmente interpretando a mi hijo desde mi perspectiva y no desde lo que él es y quiere transmitirme. Y eso, con cualquier persona, con cualquier momento de tu vida, si tú quitas la posibilidad de que tu mente esté interpretando ese momento y si no lo dejas fluir y das acceso y posibilidades a eso desconocido que se va a manifestar, que esa es la palabra, híjoles, la vida se vuelve disfrutabilísima, o sea, se vuelve una alegría, porque todo es descubrir, todo es, qué maravilla, o sea, todo es descubrimiento, todo es alegría, independientemente de lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque tú ya no le estás poniendo esa posibilidad de interpretarla desde tu perspectiva. Entonces, ese día que estemos en el velorio de ese ser querido, estaremos con el dolor, porque el dolor es bioquímico y la pérdida genera un duelo, estaremos diciéndole a la vida, gracias. Gracias por la vida de esta persona. Gracias por lo que me la prestaste. Sí. Gracias por lo que disfruté. Estaremos en esa bancarrota celebrando que podemos volver a iniciar y estaremos en cada momento difícil o positivo diciéndole gracias, gracias a la vida. Gracias. Gracias. Fíjate que yo les comparto una experiencia muy personal. Yo recuerdo que, yo empecé un negocio de la moda y abrí tiendas de ropa para dama aquí en las plazas de Guadalajara y en México DF. Durante muchos años me dediqué a la moda. Y me acuerdo que en una ocasión con unos tíos y la contadora me decían, bueno, ¿cómo son tus planes y demás para la expansión de las tiendas y el crecimiento y cómo iba a conseguir el financiamiento y esto y todo, ¿no? Y en algún momento me hicieron una pregunta que me decían, bueno, y si no funciona y si perdieras todo, ¿qué va a pasar? Y yo contesté como si nada, pues vuelvo a empezar. Sin embargo, ahora que lo analizo, no lo contesté desde un lugar de pues no pasa nada, eso no me va a quitar mi felicidad, de comprensión, lo contesté desde un lugar de estoy acostumbrado a hacer esto, a la lucha y al trabajo y al esfuerzo. ¿Y qué pasó? A la vuelta de los años. Montaña. Sí, claro, a la vuelta de los años me llega el aprendizaje de que tengo que cerrar todo y tengo que volver a empezar. ¿Y qué pasó? Pues sí fue una lucha muy fuerte por tratar de soltar esa identidad y cómo me iba a reinventar y cómo iba a empezar de nuevo, ¿no? Y ahora que lo comprendo digo, wow, justo la vida me lo presenta, pero claro que en este momento yo lo agradezco y digo, wow, estoy en otro lugar y gracias porque me presentaste esto, porque me dio la oportunidad de aprender y de iniciar, pero desde otro lugar y con otra misión y con otra intención y esta pasión que he descubierto que me encanta, ¿no? Pero sí, ahorita me llegó esta comprensión de decir, wow, es muy diferente el decir, sí, no pasa nada desde un lugar sin comprenderlo y decir, me vuelvo a esforzar y lo vuelvo a trabajar y lo vuelvo a luchar, pues no pasa nada porque eso no me va a quitar quién soy, ni los momentos que he vivido, ni la felicidad que me ha causado el haber construido esto, ¿no? Así que mi conclusión, Ivonne y Alexa, es que cuando vives en este estado de absoluta rendición, dejas de luchar y empiezas a vivir desde el poder. Porque ya no es desde quiero cambiar las cosas, es que quiero aportarle lo que soy a la vida. Y ahí empiezan las manifestaciones. No tienes ni idea lo que va a empezar a pasar en términos de pareja, de amigos, de viajes, de relaciones, de dinero, de todo. La vida te dice que sí cuando tú le dices que sí a la vida. Así que muchísimas gracias. Pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y cada quincena sacamos un tema maravilloso en el cual si compartes con nosotros estoy segura que te va a fascinar. Y pues gracias por escucharnos. Aquí los esperamos.